A los 19 años fue entregada virgen a un duque solitario a cambio de un caballo. Antes de comenzar la historia, comenta desde qué lugar nos estás viendo. Espero que disfrutes esta historia, no olvides de suscribirte. En el umbral de la casa que la vio nacer, un padre con el alma rota entregaba a su única hija como el pago final de una deuda inasumible. Camila, con tan solo 19 años, mantenía la mirada fija en el suelo polvoriento, su cuerpo entero temblando como una delicada flor arrancada violentamente de su raíz. Sentía el peso de la resignación de su padre en el leve empujón que la instaba a avanzar hacia su nuevo y desconocido destino, un futuro incierto que la aterrorizaba. El vestido sencillo que llevaba puesto, tejido con los hilos de una vida humilde, se arrastraba tristemente por la tierra, marcando la despedida definitiva de su inocencia perdida. Frente a ella, la imponente carroza del duque de Arencourt aguardaba en un silencio sepulcral, una bestia oscura y paciente que parecía un verdugo esperando su momento. El aire olía a la promesa de un viaje sin retorno, y el miedo se aferraba a su garganta, impidiéndole pronunciar palabra alguna de despedida. Un viento frío, presagio de la desolación que sentía en su interior, soplaba con fuerza, estremeciendo su frágil cuerpo. Don Eduardo, su padre, con el espíritu completamente en ruinas y la mirada perdida, evitaba a toda costa cruzar sus ojos con los de ella. En ese desgarrador instante, estaba sacrificando lo más puro y valioso de su linaje, la joya de su existencia, por una suma de dinero que jamás podría devolver de otra forma, una deuda que lo había acorralado sin piedad. El duque, una figura envuelta en misterio y poder, descendió con una lentitud casi ceremonial de la carroza. Vestía un abrigo oscuro que parecía absorber la poca luz de la mañana y unas botas de cuero tan brillantes que reflejaban el cielo nublado. Su porte era tan imponente que llenaba el aire de una mezcla de respeto y un temor profundo, como si el mismo destino, implacable y severo, hubiera llegado para reclamar lo que le pertenecía. Sus pasos, firmes y decididos, resonaban sobre la tierra seca, marcando la autoridad inquebrantable de un hombre temido en toda la comarca, un noble de quien se contaban historias en susurros. Su rostro, una máscara de severidad y silencio, ocultaba las profundas marcas de antiguas pérdidas que sólo un observador atento podría adivinar. No había en el rastro de compasión, sólo la fría determinación de quien cumple con un pacto establecido. Camila se atrevió a mirarlo por un fugaz momento y sintió un frío glacial recorrerle el alma, un vacío que ninguna llama podría calentar. En aquella mirada no había ternura alguna, solo la fuerza indomable de quien nunca se ha doblegado ante nada ni nadie. El silencio que se instaló entre ellos pesaba más que cualquier palabra que pudiera pronunciarse, una tensión que cortaba la respiración y anunciaba la gravedad del momento que estaban viviendo. Con un gesto lleno de resignación, don Eduardo tomó la mano temblorosa de su hija y la empujó suavemente hacia el noble. No había dulzura en esa acción, solo la cruda desesperación de un hombre acorralado por sus errores y por la crueldad de otros. Sentía como sus propios dedos temblaban, conscientes de la culpa imborrable que lo perseguiría por el resto de sus días, una mancha eterna en su conciencia de padre. La virginidad de Camila, su pureza intacta, se convirtió en ese instante en una fría moneda de cambio, un tesoro ofrecido como rescate para salvar el honor y las tierras de su familia. El duque la recibió con una seriedad imperturbable, sin mostrar arrogancia ni una compasión visible que pudiera ofrecerle un mínimo consuelo. Era, para él, un pacto sellado por la necesidad ajena y el dolor de otros, un negocio más en su vida de nobleza. En aquel preciso instante, la joven doncella dejó de ser dueña de su propio camino, su albedrío entregado a un extraño. Los criados, con rostros inexpresivos, abrieron la pesada puerta de la carroza y un viento helado, casi cortante, atravesó la escena como un mal augurio. Camila sintió que ese soplo gélido era un presagio de la soledad que le esperaba en su nueva vida, una existencia impuesta y carente de afecto. Con pasos inseguros y el corazón encogido, subió los pequeños peldaños de madera, sintiendo que caminaba hacia su propio sacrificio. Su vestido rozaba el suelo, arrastrando consigo el polvo del camino y las lágrimas que con tanto esfuerzo contenía.
Cada escalón era una despedida, un adiós a todo lo que había conocido y amado, a la libertad de su juventud que ahora le era arrebatada de forma tan brutal y definitiva. Dentro del vehículo, el aire olía a cuero fino y a madera noble, un ambiente pesado y opresivo que le dificultaba la respiración. Cada movimiento, cada sacudida del carruaje, marcaba la despedida de la vida que había conocido, de su hogar y de sus sueños. Se sentó en el mullido asiento de terciopelo, sintiéndose más prisionera que pasajera, una pieza en un juego cuyas reglas desconocía por completo. Afuera, don Eduardo permaneció inmóvil, como una estatua de piedra sepultada en su propia vergüenza y en un silencio abrumador. La infancia de su amada hija, sus risas y sus juegos, quedaron enterrados en el umbral de aquella puerta para siempre. Observó cómo la carroza se alejaba, llevándose consigo la única luz que le quedaba en su vida, dejándolo sumido en una oscuridad de la que quizás nunca podría escapar. La transacción se selló finalmente con la entrega de un magnífico caballo blanco de pura sangre, el precio visible de la vida de Camila. El animal, noble y brioso, relinchó con una fuerza inusitada, como si protestara con vehemencia ante la injusticia que acababa de presenciar. Un criado entregó las riendas a don Eduardo, formalizando así el amargo acuerdo que había firmado con la sangre de su propia hija. El padre aceptó el pago con la amargura profunda de quien recibe cadenas disfrazadas de un falso tesoro. La blancura inmaculada del animal contrastaba dolorosamente con la oscuridad de su acto, un recordatorio perpetuo de su falta. En su corazón se mezclaban la vergüenza y un extraño alivio, una combinación de sentimientos tan pesados como el plomo, que amenazaban con hundirlo en la más absoluta desesperación. Ese era el verdadero costo de entregar a su hija virgen a otro hombre, un precio que pagaría cada día con el recuerdo de su mirada asustada. Dentro de la carroza, el silencio era tan sofocante que Camila sentía que se ahogaba. Fijó sus ojos en el suelo, aferrándose a la obediencia como su única y frágil defensa ante lo desconocido, un escudo precario contra el terror que la invadía. El duque permanecía a su lado, completamente callado, observándola con un gesto indescifrable que aumentaba su inquietud. El aire dentro del carruaje se volvía cada vez más espeso, haciendo que la simple acción de respirar fuera una tarea difícil y consciente. La joven no se atrevía a moverse, temiendo que cualquier gesto pudiera ser malinterpretado por el hombre a su lado, cuya presencia la intimidaba profundamente. Cada traqueteo de las ruedas sobre el camino de tierra resonaba en su interior como los martillazos de un verdugo sobre el alma. El corazón de la joven golpeaba con una fuerza desmedida contra sus costillas, buscando un refugio imposible, un lugar seguro donde esconderse de la realidad. Sentía el pánico crecer en su pecho, una ola helada que amenazaba con consumirla por completo, dejándola vacía. Era consciente, con una claridad dolorosa, de que este era el comienzo de una vida que ella no había elegido, un sendero oscuro y solitario que se veía forzada a recorrer. La carroza partió definitivamente, alejándose de la casa que tanto amaba, la cual desaparecía lentamente en el horizonte como un sueño que se desvanece al despertar. Un sollozo ahogado se formó en su garganta, pero luchó por contenerlo con todas sus fuerzas. Camila contuvo el llanto, aunque la tristeza ardía dentro de ella como un fuego incontrolable. No quería mostrar su dolor ante aquel hombre, guardando sus lágrimas como el último refugio de su dignidad, el único tesoro que aún le pertenecía. Se prometió a sí misma ser fuerte, sobrevivir a esta prueba, aunque en el fondo de su corazón sentía que una parte de ella había muerto en el umbral de su hogar. Los campos pasaban ante sus ojos como páginas arrancadas de un libro perdido, fragmentos de una vida que ya no le pertenecía. Cada metro que la carroza recorría le quitaba un pedazo más de su pasado, borrando los recuerdos de su infancia feliz. El futuro se abría ante ella oscuro y amenazante, como una muralla infranqueable sin puertas ni ventanas, una prisión de la que sabía que no había regreso posible, una condena perpetua. La raíz de aquel sacrificio atroz se hundía en las profundas deudas que su padre nunca podría haber pagado. Un hombre cruel llamado don Roberto había destruido a familias enteras con sus amenazas y abusos, un prestamista sin escrúpulos que se alimentaba del infortunio ajeno.
Don Eduardo, atrapado en su red de usura, no halló otra salida frente a la tiranía de su verdugo, viéndose forzado a tomar una decisión desesperada. Fue entonces cuando vio en el duque Mauricio la única fuerza capaz de detener la ambición desmedida de Roberto. La promesa de protección del poderoso noble se convirtió en la justificación para un acto terrible, el sacrificio de su propia hija. Así, la pureza y la inocencia de Camila fueron utilizadas como un escudo contra la ruina total de su familia, su vida entera cambiada por la desesperación de su padre. Tras un viaje que pareció una eternidad, el camino se extendió hasta que aparecieron los imponentes portones de hierro del palacio. Altos y severos, se levantaban como los guardianes de un destino inevitable, marcando la entrada a su nueva realidad. El corazón de Camila latía de forma acelerada, una mezcla confusa de miedo y una extraña expectativa por lo que encontraría detrás de aquellas rejas monumentales. El palacio surgía ante sus ojos, imponente y majestuoso, con sus altos muros de piedra fría y sus numerosas ventanas que parecían ojos mudos observándola. Los criados se movían en un silencio casi absoluto, acostumbrados a la estricta disciplina del lugar, sus movimientos eran fluidos y discretos. El aire en el interior tenía un olor particular a cera de abejas y a una leve humedad, un ambiente cargado de una solemnidad que la sobrecogía. Aquella nueva morada no la acogía con calidez, sino que la aprisionaba entre sus lujos. Los corredores eran extensos y helados, decorados con retratos antiguos cubiertos por finos velos de polvo que parecían fantasmas del pasado. Una doncella de rostro amable la guió en silencio hasta una habitación lujosa, tan hermosa como inhóspita, un espacio que a pesar de su opulencia se sentía como una celda dorada. El duque, antes de retirarse a sus propios aposentos, rompió el largo silencio con una promesa completamente inesperada que la dejó perpleja. Con una voz grave y solemne, juró que jamás la tocaría sin su pleno consentimiento, dejando un enigma flotando en el aire de la habitación. La joven no supo si aquellas palabras eran un consuelo o simplemente una nueva y refinada forma de tormento, una manera de recordarle su condición. Esa primera noche, en el inmenso y frío lecho, escuchó al viento golpear con fuerza contra las ventanas, un sonido que le recordaba la profunda soledad en la que se encontraba. Comprendió con una claridad dolorosa que su vida había sido entregada, vendida como una mercancía, pero su alma, su esencia más pura, aún le pertenecía y estaba dispuesta a protegerla a cualquier costo. Se aferró a ese pensamiento como a un salvavidas en medio de la tempestad. El amanecer trajo a su cuarto el sonido de unos pasos suaves y discretos. La puerta se abrió lentamente y una joven criada apareció, cargando con esfuerzo un pesado baúl de ropa. Se presentó con una leve reverencia, su nombre era Clara Jiménez y, desde ese día, sería su doncella personal. Camila la miró con una mezcla de extrañeza y temor, sin comprender del todo el significado de su presencia en su nueva vida. Clara, con una calma que contrastaba con el nerviosismo de Camila, explicó que traía órdenes precisas del duque. La joven debía prepararse de inmediato para una ceremonia solemne que tendría lugar aquella misma mañana. El destino, implacable, no esperaba por nadie y estaba a punto de cumplirse de una forma que ella no había anticipado. Sintió un escalofrío recorrer su espalda al escuchar aquellas palabras llenas de misterio. Con cuidado, Clara colocó el baúl sobre una mesa de madera tallada y lo abrió. Dentro, reposaba un vestido blanco, de tela pesada y adornado con encajes antiguos de un valor incalculable. La criada, con una voz tranquila que intentaba transmitir serenidad, le explicó que aquel atuendo era para su matrimonio. Las palabras golpearon el corazón de Camila con la fuerza de un martillo, dejándola completamente sin aliento. El miedo la envolvió como un manto de hielo, paralizándola por un instante. Esa misma mañana sería entregada ante Dios al duque de Arincourt, un hombre al que apenas conocía. El hermoso vestido no parecía una prenda de celebración, sino una sentencia inevitable, el símbolo de su condena. Miró a Clara con los ojos llenos de espanto, su corazón acelerado por el pánico que la consumía por dentro.
Era virgen, tenía apenas 19 años y no sabía nada del hombre que en pocas horas se convertiría en su marido. Sintió que las fuerzas la abandonaban por completo, como si todo su cuerpo se negara a aceptar aquel destino impuesto. Clara, al percibir su profundo pavor, tomó sus manos temblorosas con una ternura inesperada, un gesto que sorprendió gratamente a la asustada joven. Con voz baja y tranquilizadora, le dijo que el duque, Mauricio, podía parecer un hombre frío y distante, pero que no era cruel en absoluto. Le pidió que tuviera valor y le aseguró que nadie le haría daño mientras estuviera en el palacio. La compasión genuina en la mirada de la doncella le dio a la joven un breve instante de alivio en medio de su angustia, un pequeño faro de luz en su oscuridad. Mientras la vestía con delicadeza, Clara mantuvo un tono sereno y firme, contándole pequeñas cosas sobre la vida en el palacio. Comentó que el duque era un hombre muy reservado, pero sumamente justo en todas sus decisiones. No añadió mucho más, solo le aconsejó que mantuviera la calma y mostrara obediencia. Camila respiró profundamente, intentando contener el temblor que sacudía todo su cuerpo. Cada prenda que se ajustaba a su figura parecía cerrar también las puertas de su libertad. El peso del vestido la oprimía, como si llevara consigo cadenas invisibles que la ataban a su nueva vida. Una vez lista, Clara le acomodó el cabello con esmero y la guió hacia los pasillos. El camino hacia la capilla del palacio era largo y silencioso, envuelto en una penumbra que aumentaba su ansiedad a cada paso. Las tapicerías antiguas en las paredes mostraban escenas de batallas olvidadas y los retratos velados parecían mirarla como jueces implacables. El eco de sus zapatos sobre las piedras frías resonaba en el silencio, denunciando su nerviosismo. Clara avanzaba con paso firme a su lado, ofreciéndole un apoyo mudo pero reconfortante, una presencia amiga en medio de la desolación que la embargaba. La capilla estaba iluminada únicamente por las velas que ardían con una luz débil en el altar, creando una atmósfera solemne y lúgubre. El sacerdote esperaba con un semblante grave, sosteniendo el libro sagrado entre sus manos. El duque ya estaba allí, vestido completamente de negro, su postura erguida imponiendo respeto y su silencio pareciendo más fuerte y autoritario que cualquier orden. Camila sintió que las rodillas le fallaban ante aquella solemnidad abrumadora. No había invitados ni música, solo el frío de las paredes de piedra. La soledad era la única testigo de aquel matrimonio forzado, un evento carente de toda alegría. La ceremonia comenzó con las palabras lentas y solemnes del sacerdote, su voz llenando la capilla con una gravedad que sellaba el destino de la joven para siempre. El duque respondió con una voz firme y clara a cada pregunta del sacerdote, sin vacilar ni un instante en el cumplimiento de su deber. Sin embargo, Camila apenas pudo pronunciar un sí casi inaudible, que salió de sus labios tembloroso como un suspiro ahogado. El eco de esa única palabra pareció expandirse en el aire, resonando con una fuerza mucho mayor que su propia voz, sellando su destino irrevocable. El sacerdote levantó las manos, invocando la bendición divina sobre la nueva pareja, mientras el murmullo de la oración sellaba su unión. Camila cerró los ojos con fuerza, sintiendo como si la vida se le escapara lentamente entre los dedos. Ahora era, oficialmente, la esposa de un hombre desconocido, una duquesa por obligación, entregada sin tener derecho a ninguna elección, prisionera de un título y de un hombre. El altar, bañado por la luz de las velas, permanecía como el único testigo brillante de aquella unión sin alegría, guardando el secreto de un matrimonio nacido de la desesperación. Una vez finalizada la ceremonia, el duque inclinó la cabeza en una escueta señal de respeto y, sin dirigirle una sola palabra, se marchó. Sus pasos firmes resonaron en los pasillos, alejándose sin mirar atrás ni una sola vez. No hubo un gesto de consuelo, ni una palabra de aliento, solo la sombra de su figura desapareciendo en la penumbra. El silencio volvió a reinar en la capilla vacía, un silencio que ahora se sentía más pesado y opresivo. Camila permaneció quieta, inmóvil, atrapada por el inmenso vacío de aquel momento. Clara se acercó a ella con delicadeza y le tomó la mano para guiarla de regreso a sus aposentos, a su jaula dorada.
El pesado vestido parecía arrastrarla hacia el suelo, como si llevara piedras ocultas entre sus pliegues. Su corazón estaba roto en 1000 pedazos, incapaz de comprender del todo la magnitud de lo que acababa de ocurrir. Sus ojos se humedecieron, pero luchó por evitar contemplar la fría e imponente arquitectura del palacio que ahora era su hogar y su prisión. Sentía que las lágrimas la ahogarían si se permitía llorar. Clara caminaba con paso firme a su lado, transmitiéndole apoyo sin necesidad de hablar demasiado, convirtiéndose en el único refugio humano en aquel lugar sombrío y desolador. En la habitación la esperaba el mismo lujo frío y distante, una opulencia que no lograba calentar su alma helada. Camila se sentó en el borde de la cama, con el espíritu completamente vacío, incapaz siquiera de llorar. No hubo celebración, ni flores, ni felicitaciones, solo un juramento impuesto por las circunstancias y la desesperación de su padre. Clara permaneció a su lado, atenta y silenciosa, ofreciéndole su compañía en un momento de profunda soledad. La joven duquesa suspiró profundamente, como si con ese simple acto quisiera detener el inexorable paso del tiempo y volver atrás, a su vida sencilla pero libre. Esa noche, Camila no pudo conciliar el sueño. El viento golpeaba las ventanas con insistencia, recordándole la soledad de su nueva vida. Cada sombra que se proyectaba en las paredes del palacio parecía intensificar su temor y su angustia. Recordó entonces las palabras de Clara, que aún resonaban en su mente: Mauricio podía parecer frío, pero no era un hombre cruel. Ese pensamiento, aunque débil, le trajo un pequeño consuelo. A la mañana siguiente, buscando un respiro de la opresión de los muros del palacio, Camila buscó refugio en el jardín. Las flores, abiertas y radiantes, mostraban colores vivos que contrastaban dolorosamente con la profunda tristeza que albergaba en su corazón. El dulce perfume que flotaba en el aire no lograba aliviar el pesado lastre que llevaba en el pecho, una carga de dolor y desesperanza. Caminó lentamente hasta encontrar un banco de piedra apartado y se dejó caer sobre él, sintiéndose completamente sin fuerzas. Cubrió su delicado rostro con las manos, intentando en vano ocultar las lágrimas que finalmente comenzaron a brotar. Allí, en la soledad de aquel hermoso jardín, la joven lloró todo el dolor que había reprimido desde el momento de su entrega, un llanto amargo y silencioso. El jardín se convirtió en el testigo mudo de su sufrimiento. Los recuerdos de aquella terrible despedida regresaron a su mente con una fuerza arrolladora. Veía a su padre, con la cabeza inclinada, entregándola como si fuera una simple moneda de cambio. Recordaba el temblor de sus manos y el inmenso vacío que había en sus ojos. Ella era su única hija, pero aún así, había sido sacrificada para salvarlo. Cada lágrima que caía sobre la tierra pesaba como un grito de humillación y de traición. Camila se sentía profundamente herida, aunque en el fondo de su corazón comprendía la desesperación que había movido a su padre a actuar de esa manera. La herida en su alma estaba abierta y sangraba, y parecía imposible de cerrar. Se sentía sola y abandonada en un mundo que no comprendía. De pronto, el sonido de unos pasos firmes sobre la grava interrumpió el silencio. El corazón de Camila se aceleró al reconocer la figura alta e imponente del duque Mauricio. Se detuvo frente a ella, observándola en silencio, sin decir una sola palabra. Sus ojos serios la miraban con una intensidad que la incomodaba, pero, para su sorpresa, no había dureza en ellos, sino algo que no supo descifrar. La joven bajó la vista de inmediato, avergonzada por haber sido sorprendida en un momento de tal vulnerabilidad, llorando desconsoladamente. El duque parecía medir sus gestos con una cautela inusual, como si estuviera conteniendo algo dentro de sí. El instante se hizo largo y pesado, cargado de un silencio que ninguno de los dos se atrevía a romper, una tensión casi palpable en el aire. Finalmente, con una voz baja y grave que rompió la quietud, Mauricio le preguntó la razón de su llanto. Camila respiró hondo, sintiendo que ya era incapaz de ocultar por más tiempo lo que sentía. Le confesó, con la voz entrecortada por los sollozos, que no comprendía cómo su propio padre había sido capaz de entregarla de esa manera, haciéndola sentir más como una mercancía que como una hija.
Me siento marcada por la vergüenza, su señoría, susurró con la cabeza baja, mientras las lágrimas volvían a humedecer su rostro. Por primera vez, abría su dolor frente al hombre que ahora era su esposo, un extraño al que temía pero que, en ese momento, parecía dispuesto a escucharla. Sus palabras brotaron como el desahogo de una herida expuesta, cruda y dolorosa. El duque guardó silencio durante unos instantes, con un semblante pensativo. Luego, con una voz grave, comenzó a hablar sobre el verdadero enemigo de aquella triste historia. Le explicó que ante hombres como don Roberto no existía la libertad. Este prestaba dinero a las familias en apuros, fingiendo ofrecer una ayuda desinteresada, pero luego multiplicaba las deudas hasta volverlas imposibles de pagar, atrapándolos en una red de desesperación. Muchos han perdido sus tierras, sus casas y hasta la dignidad de sus mujeres por culpa de ese hombre, continuó Mauricio, desviando la mirada hacia el horizonte del jardín. Le confesó que él también necesitaba una esposa, no por un deseo personal, sino por conveniencia. Le contó la trágica historia de Romina, su prometida anterior, que había muerto trágicamente en un acantilado cercano mientras recogía flores. Desde entonces, dijo con la voz apagada, mi alma carga con el vacío de su ausencia. La soledad se ha convertido en mi compañera más fiel. Sus ojos se perdieron por un instante, mostrando el inmenso peso de su recuerdo. Explicó que cada rincón del palacio estaba marcado por la tristeza de su pérdida y que ninguna riqueza o título eran capaces de aliviar esa profunda falta que sentía en su corazón. El jardín, que antes había estado lleno de vida y de las risas de Romina, se había vuelto para él un escenario de dolor constante. Cada flor que nacía le recordaba cruelmente lo que había perdido, un eco permanente de una felicidad arrebatada. Mauricio hablaba con la voz apagada de alguien que todavía guarda un duelo profundo, un luto que el tiempo no había logrado mitigar en lo más mínimo, una herida que seguía abierta. Recuperando la compostura, volvió su atención al presente y al problema de don Eduardo. Le explicó que el padre de Camila había sido aplastado por deudas interminables, presionado sin descanso por Roberto, quien le exigía pagos en tierras y animales. Cuando ya no quedaba nada material que entregar, solo restaba su única hija, la joya más preciada de su vida, como última moneda de cambio para saldar su deuda. Roberto codiciaba uno de los caballos de raza de tu padre, un animal que es símbolo de poder en la región, aclaró el duque. Fue entonces cuando entendí que allí había una posible salida para ambos. Aceptó la propuesta del matrimonio, aunque sabía perfectamente que sería una solución dolorosa para ella. Lo hizo para protegerla de un destino mucho peor, para ponerla bajo su resguardo, lejos de las garras de aquel hombre despreciable. Mauricio volvió a mirarla fijamente y habló con una firmeza renovada, una solemnidad que le dio a sus palabras un peso innegable. Le aseguró que en el palacio tendría siempre una vida digna y que sería respetada por todos. Le prometió con total seriedad que jamás sería tratada como una esclava ni sería humillada de ninguna manera. Sus palabras, aunque sobrias, cayeron sobre ella como un bálsamo inesperado. Reafirmó su promesa inicial, aquella que le hizo la primera noche, nunca la tocaría sin su plena y absoluta voluntad. Camila, aunque todavía temblorosa por la emoción del momento, sintió un extraño y profundo consuelo instalarse en su pecho. Por primera vez desde que había llegado a aquel lugar, creyó que quizás, solo quizás, podía empezar a confiar en aquel hombre tan enigmático y complejo. Tras esas palabras, Mauricio permaneció inmóvil durante unos segundos, como si estuviera sopesando el efecto de su confesión. Luego, sin añadir nada más, se dio la vuelta y se alejó del jardín en completo silencio. Sus pasos firmes resonaron sobre la piedra hasta que su figura se desvaneció en la distancia, dejando a Camila sola, rodeada únicamente por el suave perfume de las flores. Las lágrimas en su rostro comenzaron a secarse con la brisa suave, pero dentro de ella algo completamente nuevo y desconocido había nacido. Era una pequeña semilla de esperanza que brotaba en medio de la más profunda desdicha. El jardín guardó para siempre el secreto de aquella conversación, y las flores se mecían suavemente, como si comprendieran la importancia de lo que acababa de ocurrir.
Camila respiró hondo, tratando de aliviar el peso que aún sentía en su pecho. El pasado todavía dolía, era una herida reciente y profunda, pero en su interior ahora brillaba una chispa distinta, una luz tenue pero persistente. Quizás el duque no era el enemigo que ella tanto temía. Tal vez, debajo de toda esa frialdad aparente, existía un refugio verdadero y seguro para ella. En los días que siguieron, Camila comenzó a confiar cada vez más en Clara. La joven doncella la acompañaba en sus largos recorridos por el palacio, mostrándole con paciencia todos sus rincones ocultos y contándole historias de sus antiguos habitantes. Entre ambas nació una amistad discreta pero firme, un lazo tan fuerte como una raíz profunda que se afianza en la tierra. Clara le ofrecía su apoyo incondicional en gestos sencillos y en silencios compartidos que decían más que 1000 palabras. Camila, que todavía se sentía perdida en su nueva y extraña vida, encontraba en la compañía de la criada un poco de la paz que tanto anhelaba. La mirada serena y la sonrisa amable de la doncella le daban la certeza de que no estaba completamente sola en aquel inmenso y frío lugar. Una tarde, mientras cruzaban el patio interior del palacio, Camila sintió la necesidad de saber más sobre su nueva amiga. Le preguntó por su familia, de dónde venía y cuál era la razón por la que servía en aquel lugar. Los ojos de la joven doncella se ensombrecieron de inmediato, y una expresión de tristeza veló su rostro antes de que pudiera responder a sus preguntas. Con la voz baja y teñida de melancolía, le contó que sus padres habían muerto hacía ya 2 años. Solo le quedaba una tía lejana que trabajaba desde hacía mucho tiempo para el duque. Fue ella quien la trajo al palacio, donde encontró un techo seguro y un trabajo digno. Desde entonces, su vida se dedicaba enteramente al servicio de la casa ducal, con una lealtad y una gratitud inquebrantables. Intrigada por su historia, Camila quiso conocer la causa de tanta desgracia. Clara respiró hondo, como si estuviera abriendo una herida vieja que aún no había cicatrizado del todo. Le explicó que sus padres le debían una gran cantidad de dinero a don Roberto, el hombre más temido de toda la ciudad. Él prestaba pequeñas sumas aparentando ser un benefactor, pero las convertía en deudas imposibles de pagar. Las familias terminaban perdiéndolo todo, consumidas por intereses que no dejaban de crecer, relató Clara con amargura. Fue el duque quien intervino personalmente para salvar a mi padre de la ruina total. Por eso, siento una eterna gratitud hacia él. Las palabras de la doncella despertaron una profunda indignación en el corazón de Camila, una rabia que no pudo contener. Su voz se alzó, temblorosa pero firme, marcada por la rabia contenida. ¿Cómo es posible que un solo hombre pueda dominar tantas vidas de esta manera?, preguntó, incapaz de comprender tal nivel de crueldad y de poder. Clara le respondió con calma, pero con una firmeza que reflejaba la dura realidad que habían vivido. Le explicó que don Roberto tenía mucho dinero, y con él compraba los destinos de las personas. Quien no le pagaba a tiempo era destruido sin la más mínima piedad, continuó la doncella. Las familias más humildes se convertían en esclavas de sus deudas, perdiendo su libertad y su dignidad. El silencio opresivo de la ciudad era, en realidad, hijo del miedo que aquel hombre infundía en todos sus habitantes, un temor que paralizaba a cualquiera que osara desafiarlo. Fue en ese preciso instante cuando Camila comprendió la verdadera magnitud del problema. Don Roberto no solo cobraba sus deudas, sino que destruía hogares enteros por placer. Su poder no residía en las monedas de oro, sino en las vidas quebradas que dejaba a su paso. El odio brotó en el corazón de la joven, un odio mezclado con un incipiente valor. Ya no se sentía solo una víctima, sino una testigo de la injusticia. Mientras reflexionaba sobre todo lo que había descubierto, un criado se acercó a ellas con una respetuosa reverencia. Con la voz baja, le anunció que el duque la esperaba en el establo. El corazón de Camila se aceleró de inmediato. No sabía qué podía ocurrir, pero entendía la seriedad de aquel llamado. Clara le dio un suave apretón en la mano, transmitiéndole fuerza y apoyo antes de que se marchara. El aire dentro del establo era cálido y olía a heno fresco y a tierra húmeda.
La luz del sol se filtraba por las rendijas de la madera, iluminando las motas de polvo que danzaban suspendidas en el ambiente. En el centro, el duque la esperaba en silencio, con su habitual postura erguida y serena. A su lado, una yegua magnífica de pelaje castaño brillante dominaba el espacio con una majestuosidad natural. Mauricio acariciaba al animal con manos firmes pero gentiles, y con una voz grave y segura, le dijo que esa yegua había pertenecido a Romina. Había sido su compañera más fiel en largos paseos y la guardiana de sus confidencias. Sus ojos se nublaron por un instante al pronunciar su nombre, y le explicó que ahora deseaba confiársela a ella, a Camila, como un símbolo de su nueva posición en el palacio. La joven se acercó despacio, con el corazón palpitando con fuerza. Extendió una mano temblorosa y tocó el cuello cálido de la yegua. El animal inclinó la cabeza suavemente, aceptándola en un silencio que se sintió como una bienvenida. Aquel gesto simple se convirtió para ella en un poderoso símbolo de acogida, un lazo invisible que nacía entre ellas, un puente entre el pasado y el presente de aquel lugar. Con una voz serena, Mauricio le explicó que su nombre era Orquídea, el nombre que la propia Romina había elegido para ella, pues amaba aquellas flores delicadas. Luego, ordenó a un mozo que preparara las sillas para cabalgar. Insegura, la joven confesó que jamás había montado a caballo. El duque la miró con una firmeza tranquila y le aseguró que él mismo le enseñaría, sin prisa y sin miedo. Con una paciencia infinita, Mauricio guió sus manos para que tomara las riendas correctamente. Ajustó su postura en la silla con movimientos firmes pero delicados, cada contacto acompañado de instrucciones claras en un tono sereno. Camila, temblorosa al principio, comenzó a confiar en el animal. Orquídea parecía comprender su fragilidad, manteniéndose dócil y obediente bajo su inexperto mandato. Pronto cabalgaron lado a lado por el campo abierto, bajo el viento fresco de la tarde. El duque le mostró los establos, presentándole caballos de noble linaje, y le habló de las plantaciones que se extendían hasta el horizonte. La cabalgata los llevó hasta la colina más alta de la región. En la cima, el acantilado estaba rodeado de lavandas y orquídeas en flor, un paisaje de una belleza sobrecogedora. Camila sintió un estremecimiento, como si aquel lugar guardara profundos secretos. Con una valentía inesperada, le preguntó directamente si había sido allí donde Romina había perdido la vida. El semblante del duque se ensombreció de inmediato. No pronunció palabra, solo asintió levemente con la cabeza. El silencio habló más que cualquier respuesta, revelando un dolor que aún estaba muy vivo. Con la voz seca, le ordenó volver a montar para regresar al palacio sin más demora. Su postura se había endurecido, levantando un muro invisible a su alrededor. Camila obedeció sin replicar, respetando un dolor que no le pertenecía. Aún así, dentro de ella nació una compasión nueva. Percibía que bajo esa coraza de dureza se escondía un hombre profundamente herido por la tragedia. De regreso al palacio, Mauricio anunció que debía ausentarse durante 2 semanas para tratar asuntos de gran importancia en el reino. Antes de partir, le aseguró que Clara estaría a cargo de todo en su ausencia. Camila lo escuchó en silencio, incapaz de esconder la inquietud que sentía. La soledad volvía a rozar su corazón, ahora que empezaba a sentir una extraña conexión con aquel hombre. A la mañana siguiente, pidió a Clara que la dejara caminar sola por el palacio. Necesitaba silencio para ordenar sus pensamientos. Al cruzar el patio interior, se detuvo de golpe. Allí, sentado en un banco de piedra, estaba su padre. Don Eduardo sostenía el sombrero entre sus manos, cabizbajo y tembloroso, con los ojos húmedos cargados de vergüenza y de un profundo dolor. El recuerdo de su entrega ardía todavía como una herida abierta en el corazón de Camila. Se detuvo frente a él, con lágrimas asomando sin control. El padre levantó la mirada y le pidió perdón con la voz completamente quebrada. Explicó que no la entregó por maldad, sino por pura desesperación, acorralado por las amenazas de don Roberto, quien había exigido a la propia Camila como pago final.
Confesó que él mismo le había pedido al duque que se casara con ella, pues solo como su esposa su honra quedaría a salvo y estaría protegida. Mauricio había aceptado, dispuesto a recibirla bajo su protección. Camila lo escuchó con atención, dejando correr sus lágrimas. Comprendió que su padre había actuado por miedo, pero también por un amor profundo, aunque equivocado. Con voz suave, le dijo que lo perdonaba. Después de la emotiva despedida, Camila entró en el despacho del duque. La curiosidad la impulsó a recorrer los estantes llenos de libros y mapas. Sobre la mesa encontró una caja de madera. Al abrirla, descubrió una gran cantidad de pagarés, todos con la misma anotación, saldado. Eran las deudas de muchas familias del pueblo, deudas que el propio Mauricio había pagado de su bolsillo. Camila comprendió en ese instante que el duque había salvado a muchas familias de la tiranía de don Roberto. Con su propia fortuna, había liberado a hombres y mujeres de su dominio, actuando siempre en el más absoluto silencio, sin buscar gloria ni reconocimiento. Cada uno de esos papeles era la prueba irrefutable de una batalla solitaria que libraba contra la injusticia que asolaba la región. Emocionada por su descubrimiento, por primera vez vio al duque con otros ojos. Ya no veía solo al hombre de semblante austero que le había causado tanto temor. Ahora descubría al protector silencioso que salvaba a familias enteras de la ruina. Ese hallazgo removió su corazón de una forma completamente inesperada, y la forma en que lo miraba comenzó a cambiar, a suavizarse. Con el paso de los días, se acercó más a la vida del palacio. Conversó con los criados, los jardineros y los trabajadores de las caballerizas. Descubrió que casi todos ellos habían sufrido de alguna manera bajo las manos de don Roberto. Cada relato estaba marcado por el miedo, pero también por una inmensa gratitud hacia el duque. En sus voces, Mauricio era un protector, un refugio seguro. Una tarde, mientras observaba los caballos, escuchó unos relinchos angustiosos. Una yegua estaba de parto y el cuidador parecía desesperado. Sin pensarlo, Camila corrió a ayudar. Inexperta pero decidida, sujetó al animal con firmeza, obedeciendo las instrucciones del hombre. En medio de la tensión, Mauricio entró en el establo, habiendo regresado antes de lo previsto, y se unió a ellos para ayudar. Los tres trabajaron juntos, y poco a poco, la lucha se transformó en victoria. Un potrillo nació frágil pero lleno de vida. Camila, con el vestido manchado y el rostro cubierto de sudor, sonreía con una alegría pura. Mauricio la miró y le extendió la mano, agradeciéndole su valentía. Sus ojos, siempre fríos, parecían más humanos en ese momento, y una experiencia compartida los había unido de forma silenciosa. Esa noche, durante la cena, Camila aprovechó la ocasión para abrir su corazón. Le habló del encuentro con su padre, del perdón que le había concedido y también de los pagarés que había encontrado en su despacho. Expresó su profundo deseo de conocer mejor la ciudad y de ayudarlo en su lucha contra la injusticia. Sus palabras eran sinceras y estaban cargadas de una nueva determinación. De pronto, Mauricio se levantó con firmeza, su semblante se endureció y sus ojos recuperaron su frialdad habitual. Con la voz seca, le dijo que no quería verla involucrada en esos asuntos, explicando que las calles escondían peligros demasiado grandes para ella. Camila bajó los ojos, sintiendo cómo la distancia volvía a instalarse entre ellos, sin comprender su repentino cambio de actitud. Al día siguiente, mientras Camila reposaba en el jardín intentando encontrar algo de calma, una sombra amenazante se alzó sobre ella. Era don Roberto, con su sonrisa venenosa y su mirada intimidante. Su sola presencia pareció oscurecer el jardín, cargando el aire de una tormenta inminente. Se inclinó en una falsa cortesía, escondiendo la amenaza en cada uno de sus gestos calculados, haciendo que un escalofrío recorriera la espalda de la joven. «Buenos días, duquesa», dijo con un sarcasmo evidente, sus ojos fijos en ella. ¿Quién diría que la hija de don Eduardo lograría un matrimonio tan ventajoso? Todo gracias a una deuda que casi llevó a su padre a la ruina. Cada palabra era una daga afilada que buscaba herirla. Con voz contenida,
Camila respondió que el duque se encontraba en los establos, por si lo buscaba, intentando mantener la compostura. Don Roberto soltó una carcajada fría y burlona. «Yo te pedí a ti como pago», murmuró con una crueldad manifiesta, acercándose a ella con una lentitud calculada. «Pero tu padre prefirió entregarte a Mauricio. Pude haberte tomado por la fuerza si así lo hubiera querido». El miedo recorrió el cuerpo de Camila, dejándola completamente inmóvil, paralizada por el pánico que le inspiraba aquel hombre despreciable. Justo en ese instante, una voz poderosa rompió el aire como el filo de una espada. «Aléjate de ella inmediatamente, don Roberto». Mauricio había aparecido, firme y solemne, su presencia llenando el jardín de una autoridad protectora. La tensión entre ambos hombres era palpable. «Ella no tiene nada que tratar contigo», declaró el duque con una dureza que no admitía réplica, su mirada fija en su adversario. Mauricio se volvió hacia una temblorosa Camila y le ordenó que entrara al palacio. Ella asintió sin replicar, caminando con pasos apresurados, el corazón aún descontrolado en su pecho. Mientras tanto, en el jardín, el duque le dijo a don Roberto que no lo quería volver a ver en sus tierras. Roberto, con insolencia, le advirtió que no se entrometiera en sus asuntos, dejando una amenaza velada en el aire antes de marcharse. Con el corazón acelerado, el duque regresó al palacio y fue directamente a la habitación de Camila. Le preguntó qué le había dicho aquel hombre. Ella, aún con el cuerpo temblando por el recuerdo, le relató cada detalle del encuentro. Al oír las amenazas, Mauricio golpeó la mesa con la mano abierta, el sonido retumbando como un trueno. Murmuró con rabia contenida que aquello debía terminar de una vez por todas. Fue entonces cuando Camila, reuniendo todo su valor, confesó su secreto. Le explicó que en su ausencia había encontrado la caja con los pagarés y que sabía de todas las familias a las que había ayudado en silencio. Con los ojos llenos de lágrimas, le aseguró que él era un hombre justo y le pidió que le permitiera participar en esa lucha, que la dejara ser su aliada contra la tiranía de Roberto. Sorprendido por su confesión, Mauricio avanzó hacia ella lentamente. El corazón de Camila se aceleraba con cada paso que él daba. Cuando estuvo frente a ella, sus ojos se encontraron en un silencio profundo. Dijo que no quería involucrarla, pues el riesgo era demasiado grande, pero en su voz, más que frialdad, había una profunda protección. No quería que nada malo le sucediera a ella. Con una firmeza inesperada, ella le aseguró que él no podía salvar a todo solo. Le dijo que la gente del pueblo la conocía y confiaba en ella, que su voz podía llegar a donde la de él, por su posición, no alcanzaba. Si ella hablaba con los campesinos, quizás podría convencerlos de testificar ante el rey, de unir sus voces para acabar con el miedo que los paralizaba y los mantenía sometidos. Mauricio la observaba en silencio, impresionado por aquella valentía que no esperaba. Confesó que llevaba años reuniendo pruebas, pero cada testigo potencial retrocedía, dominado por el miedo a las represalias de Roberto. Admitió con amargura que, por más que ayudara, todos lo veían como un hombre frío y desconfiaban de sus intenciones, creyendo que siempre exigiría algo a cambio de su ayuda. Camila, con el rostro levantado y una nueva determinación brillando en sus ojos, le respondió sin dudar. Propuso un plan sencillo: se vestiría con ropas comunes y visitaría discretamente a las familias afectadas. De esa manera, nadie sospecharía de sus verdaderas intenciones. Ella se ganaría su confianza poco a poco y juntos podrían reunir los testimonios necesarios para presentar ante el rey. Mauricio intentó resistirse una última vez, repitiendo que no quería arriesgarla, pero su voluntad flaqueaba ante la fuerza de aquella joven. Se acercó aún más, y el aire entre ellos pareció arder. El duque sentía cómo la barrera que había mantenido durante años comenzaba a romperse. El instante los unía más de lo que ninguno de los dos podía admitir en voz alta. Entonces, se inclinó y su mano se alzó para rozar suavemente la mejilla de Camila. El gesto fue firme, pero lleno de una delicadeza inesperada. Con la voz grave,
le dijo que aceptaba su ayuda y le prometió que al día siguiente irían juntos al pueblo. El cuerpo de Camila tembló ante aquellas palabras, sintiendo que el destino de ambos se entrelazaba de manera definitiva e irreversible en ese momento. A la mañana siguiente, vistieron ropas sencillas para no llamar la atención. Mauricio había dado órdenes precisas a 4 de sus hombres de confianza para que lo siguieran de lejos, protegiéndolos de cualquier amenaza. Sabían que el peligro era real, pues don Roberto tenía espías en todas partes, observando cada movimiento que se producía en la comarca, siempre alerta. Su primer destino fue la casa de doña Rosita, una viuda cuyo esposo, según contaba, había muerto en un supuesto accidente. La mujer los recibió con sorpresa, pero reconoció al duque como el hombre que había saldado su deuda, librándola de la ruina. Camila aprovechó para contar su propia historia, explicando cómo Mauricio también los había salvado a ella y a su padre de las garras de Roberto. Al principio, la viuda se mostró escéptica, repitiendo los rumores que había oído sobre la entrega de Camila a cambio de un caballo. Pero Camila, con una firmeza sostenida por la verdad, le explicó que el duque la había recibido para protegerla, no para condenarla. Con una emoción creciente, le insistió en que para que el rey actuara, era necesaria la unión de todos los afectados. Las palabras de Camila entraron en lo más profundo del corazón de Rosita. La viuda rompió en llanto al recordar a su esposo y la injusticia de su muerte. Camila se acercó a ella y, tomando sus manos temblorosas, le pidió que lo hiciera en memoria de él, para que su recuerdo fuera honrado con justicia. Finalmente, la mujer secó sus lágrimas y aceptó testificar. Afuera, el duque la miró con un gesto diferente. Por primera vez, una leve sonrisa apareció en su rostro. «Tenías razón», murmuró, «te has ganado su confianza». Camila le respondió con otra sonrisa, fortalecida por la pequeña victoria. «Vamos a la próxima», dijo con una voz firme y decidida, sintiendo que juntos podían lograr lo que parecía imposible. Continuaron su camino, visitando otras 3 casas durante esa jornada. En cada una, encontraban nuevas historias de dolor y de amenazas. El miedo era un sentimiento común en todos los hogares. A pesar del temor de la gente, Camila encontró la fuerza para hablarles, compartiendo su propia historia y mostrándoles que no estaban solos en su lucha contra la tiranía. El nombre de Mauricio adquiría una nueva luz en los labios de Camila, ya no era el duque temido, sino un protector silencioso. Uno a uno, los habitantes de aquellas casas, conmovidos por su valentía y sinceridad, prometieron testificar ante el rey. El pesado yugo del miedo comenzaba a disiparse lentamente, y la semilla de la esperanza se plantaba con cada visita que realizaban, con cada promesa obtenida. Al caer la tarde, Camila se sentía completamente agotada, pero su espíritu estaba renovado por dentro. El cuerpo le pedía descanso a gritos, pero su alma estaba encendida con un fuego nuevo. Por primera vez desde su llegada al castillo, sentía que tenía un propósito claro, una misión que trascendía su propia situación. Su mirada hacia Mauricio ahora reflejaba un profundo respeto y una inmensa gratitud. Mientras ellos seguían firmes en su proceso de convencer a las familias, la amenaza crecía sin que lo supieran. En la casa de don Roberto, un campesino aterrorizado, ahogado por las deudas, llegó buscando una salida. Cayó de rodillas ante el villano, implorando la absolución de su deuda a cambio de información valiosa sobre los movimientos del duque y su nueva esposa. Roberto, fingiendo una generosidad que no poseía, aceptó la condición y escuchó con atención cada detalle del plan para llevar pruebas y testigos directamente ante el rey. La sangre del villano hirvió de furia contenida. De un solo golpe, sacudió la mesa con tal fuerza que los vasos cayeron al suelo, haciéndose añicos. «Voy a acabar con Mauricio», murmuró con una ferocidad que helaba la sangre. Ya sabía cómo herir a su rival, atacándolo en su punto más sensible, en aquello que ahora parecía importarle más. La noche, oscura y silenciosa, presagiaba desgracias inminentes. Mientras tanto, en el palacio, la calma fue interrumpida bruscamente. Clara golpeó con urgencia la puerta del cuarto de Camila,
anunciando, jadeante, que don Eduardo estaba en el palacio y necesitaba verla de inmediato. La noticia cayó sobre Camila como un rayo. Se vistió a toda prisa y bajó las escaleras dominada por un mal presentimiento. En el gran salón encontró a Mauricio despierto junto a su padre. Don Eduardo estaba cubierto de cenizas, con la ropa chamuscada por el fuego. Su rostro, marcado por el horror, se deshacía en lágrimas mientras buscaba el amparo de su hija. Él lo quemó todo, Camila. Lo quemó todo, murmuró entre sollozos, su voz apenas un hilo tembloroso. La joven llevó las manos a su rostro, queriendo negar el horror que estaba presenciando. Su corazón se quebró en 1000 pedazos. Una vez más, don Roberto atacaba con su crueldad implacable, enviando un mensaje claro y aterrador, sabía de sus movimientos y no se detendría ante nada. Camila abrazó a su padre, sintiendo su cuerpo temblar entre sus brazos. El miedo la carcomía por dentro al imaginar que pudo haberlo perdido para siempre en aquel incendio provocado. Mauricio permanecía cerca, con el rostro endurecido por una ira fría y controlada. Sus puños cerrados con fuerza revelaban su necesidad de reaccionar, pero en ese momento, su prioridad era cuidar de ella y de su padre. Con la voz temblorosa, Camila pidió a Clara que preparara una habitación para su padre. Una vez que don Eduardo se retiró, exhausto y tambaleante, la joven no pudo resistir más y se derrumbó frente a Mauricio. Las lágrimas brotaron en un torrente incontrolable, nublándole la vista. Su cuerpo cedía, incapaz de soportar tanto dolor y tanta impotencia ante la maldad de su enemigo. Los sollozos de Camila llenaron el silencio de la madrugada. Mauricio no dudó ni un segundo, avanzó hacia ella y la envolvió en sus brazos. Su abrazo fue fuerte y firme, pero al mismo tiempo estaba lleno de una ternura que la sorprendió. Ella se aferró a él como quien busca un refugio seguro en medio de la más violenta de las tormentas, sintiendo el calor de su cercanía como un escudo protector. Con la voz baja, casi un susurro contra su cabello, Mauricio murmuró que al amanecer reuniría a sus hombres y a los testigos que habían conseguido. Juró solemnemente que al día siguiente partiría para presentarse ante el rey y poner fin a todo aquello. Su promesa sonó como el filo de una espada levantada contra Roberto, una sentencia de la que no habría escapatoria posible para el tirano. Camila alzó el rostro lentamente, todavía cubierto de lágrimas. Sus ojos se encontraron con los de él, y en ellos vio una ternura inesperada que le aceleró el corazón. La proximidad entre ambos encendió el aire. Mauricio levantó una mano y acarició suavemente su mejilla, sus labios a un paso de unirse, pero dudó en el último instante, contenido por el respeto que le profesaba. Fue entonces cuando Camila susurró 2 palabras que rompieron todas las barreras restantes: lo quiero. Aquella confesión, nacida del dolor y de un sentimiento que crecía en su interior, fue suficiente. Mauricio volvió a inclinarse, ya sin resistirse, y sus labios encontraron los de ella en un beso profundo y arrebatador, un beso que sellaba una alianza que iba más allá de la simple lucha. Fue un beso ardiente, una mezcla de dolor compartido, un deseo contenido por demasiado tiempo y una esperanza recién nacida. El mundo a su alrededor desapareció por completo, quedando solo ese instante suspendido en el tiempo. Sus respiraciones se confundían y sus corazones golpeaban desacompasados, latiendo al unísono. Era más que pasión, era una entrega absoluta y sin reservas. 2 destinos, que habían comenzado de forma tan adversa, se unían ahora en el silencio de la noche. El cuerpo de Camila temblaba entre sus brazos, pero Mauricio la sostenía con una firmeza que le daba seguridad. Aquel beso no era solo un consuelo en medio de la tragedia, era una promesa de un futuro juntos, un futuro que estaban dispuestos a construir sobre las cenizas del pasado. En el silencio de la madrugada, 2 corazones heridos se encontraban finalmente en el amor. Las llamas destructoras de Roberto no habían logrado su objetivo, al contrario, sin saberlo, habían encendido dentro de ellos una llama mucho más poderosa, una llama imposible de apagar. La del amor verdadero que surge en los momentos más oscuros. La tragedia se había transformado en una oportunidad,
las lágrimas en una promesa de esperanza. Era el inicio de una unión que cambiaría sus vidas para siempre, el comienzo de una nueva historia escrita por ambos. Esa noche, el duque y Camila vivieron su primera entrega, en una habitación iluminada por la suave luz de las velas, un refugio de ternura y pasión. Mauricio la tocaba con una mezcla de respeto e intensidad, como si cada caricia fuera una promesa eterna. Camila, entregada por completo en sus brazos, sentía su corazón latir en perfecta armonía con el de él. El silencio nocturno se rompía únicamente con sus respiraciones entrelazadas. En aquel momento no quedaba espacio para el miedo, solo para un amor profundo que lo llenaba todo. Al despertar a la mañana siguiente, Camila extendió la mano y encontró la cama vacía a su lado. La sábana aún guardaba el calor del cuerpo de Mauricio, pero él ya se había marchado. El vacío a su lado le recorrió la piel con un frío punzante. Se levantó con premura, el corazón apretado por la incertidumbre y un mal presentimiento que no podía ignorar, vistiéndose a toda prisa para salir en busca de noticias. Clara la encontró en el pasillo, agitada, y le trajo la noticia que tanto temía y esperaba. Le dijo que Mauricio había partido al amanecer para presentarse ante el rey. Don Eduardo, decidido a probar su lealtad y a buscar justicia, lo acompañaba como testigo vivo contra don Roberto. Las palabras de la doncella le trajeron una mezcla de alivio y un miedo profundo al mismo tiempo. Los días que siguieron fueron una espera interminable y angustiosa. Una semana entera pasó sin que llegara ninguna carta ni mensajero alguno del rey. El corazón de Camila ardía de preocupación con cada atardecer. Incapaz de soportar más la ausencia y la incertidumbre, le confesó a Clara que iría tras ellos, pero la criada, firme y protectora, le rogó que tuviera calma y confiara en el duque. De repente, la aparente calma del palacio se rompió en 1000 pedazos. Un criado entró corriendo al salón, sudoroso y temblando, la voz casi le falló al anunciar que las caballerizas estaban en llamas. El fuego consumía ya gran parte del establo y los caballos corrían un grave peligro. Camila sintió que la sangre se le helaba en las venas. Sin pensarlo un segundo, corrió hacia allí junto con Clara. El humo ardía en los ojos y sofocaba la respiración. El calor de las llamas hacía vibrar el aire. Los criados luchaban desesperadamente por liberar a los animales aterrados. Camila y Clara, sin importarles la suciedad ni el peligro, ayudaron a soltar las últimas ataduras, logrando salvar a los caballos justo a tiempo. Cubiertas de hollín, observaron las llamas devorar la madera restante. Clara le sujetó el brazo con fuerza. Duquesa, dijo con la voz baja pero firme, esto es obra de don Roberto. El nombre sonó como una maldición en el aire cargado de humo. El jefe de los criados les aseguró que pondría guardias en todos los alrededores y les pidió que regresaran de inmediato al interior del palacio, el único lugar que consideraban seguro en ese momento. Exhaustas y cubiertas de ceniza, las dos aceptaron y caminaron en silencio por los pasillos. A cada paso, crecía en Camila la sensación de que algo las aguardaba. Cuando empujaron las pesadas puertas del gran salón, el espanto las paralizó. Sentado en un sillón, como si fuera el dueño del lugar, estaba don Roberto. A su alrededor, unos 20 hombres armados se esparcían por la sala. «Quédense quietecitas», dijo con su voz venenosa. «Mis hombres están en todas partes». Explicó, con desprecio, que Mauricio había osado desafiarlo ante el rey. Camila, respirando hondo, le respondió con una firmeza inesperada que su esposo solo buscaba justicia. El villano admitió que no podría quedarse mucho tiempo, pero juró que se vengaría antes de partir, sin piedad ni remordimiento alguno. Dando órdenes frías a sus hombres de que mataran al duque en cuanto llegara, Roberto se abalanzó sobre Camila y la sujetó con violencia por el brazo. El grito de ella resonó en el salón mientras él la arrastraba por los pasillos sin atender a sus súplicas. Afuera, la montó a la fuerza sobre su caballo negro y partió al galope, cortando el aire con una furia implacable y destructora. El mundo de Camila se convirtió en un torbellino de vértigo y miedo. Durante el trayecto, imploró por su libertad,
pero sus gritos se perdieron en el viento. El acantilado apareció ante ellos, inmenso y oscuro. Roberto la empujó hasta el borde, obligándola a mirar el abismo con una sonrisa de puro sadismo. ¿Aguantará el duque perder a su segunda esposa en el mismo lugar?, dijo con un sarcasmo cruel. El golpe de aquellas palabras fue mortal. Roberto rió y confesó que él mismo había empujado a Romina hacia la muerte, queriendo ver a Mauricio hundido en el dolor eterno. Relató con un orgullo enfermizo cómo había hecho que todos creyeran que fue un accidente. Ahora, prometía terminar lo que había dejado inconcluso, arrastrándola aún más cerca de la orilla con una furia ciega. Justo en ese momento, el suelo vibró con el sonido de cascos en un galope frenético. Era Mauricio, rodeado por los guardias enviados por el rey. Su figura apareció imponente en la distancia. «No se acerquen o la lanzo ahora mismo», gritó Roberto, desesperado. Mauricio levantó la mano, pidiendo calma a los arqueros. Todo pendía de un instante suspendido en el aire. El chasquido de un arco rompió el silencio. Una flecha certera cortó el aire e hirió al villano en el hombro. Roberto tambaleó, perdió el equilibrio y soltó a Camila en el último segundo. Ella retrocedió con torpeza, alejándose del borde mortal del abismo. El hombre intentó aferrarse a las rocas, pero fue inútil. Su cuerpo cayó al vacío, tragado por el precipicio sin retorno. El eco de su caída selló el fin de su largo reinado de terror. Mauricio corrió hacia Camila y la tomó en sus brazos, sosteniéndola con fuerza. Lágrimas ardientes rodaban por el rostro de ella, una mezcla de dolor y un inmenso alivio. «Lo siento por ella», murmuró con la voz quebrada, recordando a la pobre Romina, cuya muerte finalmente había sido vengada. Él la miró con una firmeza llena de amor y le respondió: «Lo sé, pero logré salvarte a tiempo». Camila apoyó el rostro en su pecho, encontrando por fin un refugio seguro. El viento se llevó la última sombra del enemigo, y con ella, el miedo y la oscuridad que habían amenazado con destruirlos a todos para siempre. La justicia, aunque tardía, había llegado. Ahora, un nuevo futuro se abría ante ellos, un camino que podrían recorrer juntos, libres de las sombras del pasado. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, tiñendo el cielo de colores cálidos, como una promesa de un nuevo amanecer, de una nueva vida que les esperaba en Arincourt, una vida llena de paz, amor y la esperanza de un mañana mejor. El sacrificio, el dolor y la lucha no habían sido en vano. Habían forjado un vínculo indestructible entre ellos, un amor que había nacido en la adversidad y que ahora florecía con la fuerza de la victoria. La pesadilla había terminado, y era el momento de empezar a soñar de nuevo, de construir un futuro sobre los cimientos sólidos de su amor y su valentía. Juntos, observaron cómo los guardias reales aseguraban la zona, confirmando el final de una era de tiranía. La brisa del acantilado, que antes había sido testigo de tanta tragedia, ahora parecía susurrar palabras de paz y de consuelo. Se abrazaron con fuerza, sabiendo que lo peor había pasado y que, a partir de ese momento, solo les esperaba la felicidad que tanto merecían. Camila y el duque regresaron al castillo bajo la firme protección de los guardias reales. Los hombres que habían servido a don Roberto fueron apresados y llevados en cadenas, derrotados ante la justicia del rey. La oscura sombra del tirano, que durante tantos años se había posado sobre familias enteras, finalmente se disipaba, dejando paso a la luz de un nuevo día, a una nueva era de paz. El palacio mismo parecía respirar aliviado, y sus muros, antes marcados por la tensión y el dolor, se abrían a la luz y a la esperanza. Afuera, en el pueblo, la gente celebraba con cantos, abrazos y lágrimas de alegría. El opresivo silencio del miedo finalmente había terminado, y un nuevo tiempo de prosperidad y libertad comenzaba para todos los habitantes de la comarca de Arincourt. Don Eduardo, quien en otro tiempo se había visto vencido por la desesperación, fue acogido con cariño dentro del castillo. Encontró allí un refugio y un consuelo que no esperaba, rodeado por el amor de la hija que en un momento creyó haber perdido para siempre.
Sus días transcurrían en calma, encontrando paz al ver a Camila segura y feliz junto a Mauricio, el hombre que la había salvado. El arrepentimiento por sus decisiones pasadas se transformaba lentamente en un aprendizaje silencioso y profundo. Comprendía ahora que el amor de un padre, a veces, también exigía un sacrificio y un valor que él no había sabido tener en su momento. Las noches que antes eran un tormento de culpa, ahora le traían calma y agradecía a Dios por haberle concedido una segunda oportunidad. El pueblo entero también sintió el peso liberador de la victoria. Las calles, antes marcadas por el temor y la desconfianza, ahora respiraban esperanza y una nueva vida. Los niños corrían libremente por las plazas y las ventanas de las casas se llenaban de voces alegres y de música. Las familias elevaban oraciones de gratitud, recordando a la valiente pareja que no había desistido de luchar por ellos. Los humildes, que antes habían sido prisioneros de deudas injustas, recuperaban poco a poco su dignidad y su libertad. La confianza, que había estado apagada por tanto tiempo, florecía de nuevo en cada hogar, y el nombre de Mauricio y Camila era pronunciado por todos con un profundo respeto y un sincero agradecimiento. Se habían convertido en los héroes de su pueblo, en un símbolo de justicia. Los días en el palacio se tornaron serenos, llenos de una vida y una alegría que nunca antes se había sentido entre sus muros. Camila y Mauricio, que habían sido unidos antes por el dolor y el miedo, ahora podían vivir su amor plenamente, sin sombras que los acecharan. Los pasillos, antes fríos y silenciosos, se llenaban ahora de sus risas y de sus pasos ligeros, de la calidez de un hogar. Las velas que antes iluminaban un lugar de tensión y de tristeza, ahora alumbraban un verdadero hogar, un espacio lleno de amor y de planes para el futuro. El porvenir se abría frente a ellos como un campo en plena floración. Cada nuevo amanecer traía consigo la dulzura de la victoria y la certeza de que la paz, finalmente, reinaba en Arencourt para quedarse por mucho tiempo. En una tarde suave y cálida, caminaron juntos por el jardín, el mismo lugar que había sido testigo de tantos momentos cruciales en su historia. El viento ligero esparcía pétalos de flores de colores a su alrededor, creando una estampa de ensueño. Se sentaron bajo la sombra de un árbol frondoso, envueltos por el dulce perfume de la primavera que lo impregnaba todo. Mauricio, con una ternura que ya era habitual en él, acarició el cabello suelto de Camila, que caía en ondas sobre sus hombros. Luego, dejó que su mano descendiera con delicadeza hasta posarse suavemente sobre su vientre, que ya comenzaba a redondearse. En ese gesto silencioso y lleno de amor, había una promesa de futuro y una entrega absoluta a la nueva vida que estaban creando juntos. El futuro palpitaba dentro de ella como un milagro de vida, la prueba de su amor y de su superación. En aquel vientre crecía la esperanza de un nuevo destino, el fruto de todo lo que habían superado juntos. Podría ser un hijo o tal vez una hija, un nuevo miembro de la familia que traería aún más alegría a sus vidas y al palacio de Arencourt, consolidando su felicidad. Camila sonrió con una dulzura infinita, sus ojos iluminados por una ternura que conmovió a Mauricio. Sus labios murmuraron en voz baja, con una emoción contenida que apenas podía controlar, las palabras que había estado guardando en su corazón durante días. Esperando el momento perfecto para compartirlas con el hombre que amaba con toda su alma. Si es niña, dijo con la voz suave, se llamará Romina. El nombre flotó en el aire como una bendición, como un homenaje a la memoria de la mujer que había sufrido una terrible injusticia. Mauricio se estremeció al escucharla, marcado por el recuerdo de un pasado que, aunque doloroso, ya no tenía el poder de destruirlo, pues el presente le había traído una nueva luz. Él la miró en silencio durante un largo instante, con el corazón colmado de memorias y de una profunda gratitud. Recordó el acantilado, la inmensa pérdida y la soledad que casi lo destruyeron por completo. Pero también reconoció la fuerza que lo había mantenido de pie, una fuerza que ahora se veía renovada por el amor incondicional de Camila y la promesa de una nueva vida. Camila comprendía su silencio y apretó su mano con ternura, dándole el tiempo que necesitaba para procesar sus emociones.
Sabía que esa herida nunca desaparecería del todo de su alma, pero también sabía que, junto a ella, Mauricio había aprendido a renacer de sus cenizas, y eso era lo que realmente importaba, que había encontrado el camino de regreso a la felicidad. Finalmente, con la voz firme pero cargada de emoción, Mauricio respondió que sí, que aceptaría el nombre, porque la vida, generosa, le estaba ofreciendo una nueva y maravillosa oportunidad de ser feliz. Romina sería recordada, no como una sombra de dolor, sino como un símbolo de un amor eterno que ahora podía honrar en paz, sin el tormento de la culpa. Y ante Camila, prometió valorar cada instante de aquella segunda oportunidad que el destino le había concedido. Sus ojos se llenaron de coraje, de ternura y de una profunda serenidad. Las cicatrices del pasado cedían finalmente su lugar a la esperanza de un futuro brillante. Era la promesa de un hombre completamente transformado por el poder redentor del amor. Así se cierra la historia de Camila y Mauricio, el duque que supo amar de nuevo y la joven que le enseñó el camino. Juntos vencieron al miedo, al enemigo y a la soledad. Liberaron a todo un pueblo de la opresión y levantaron un verdadero hogar sobre los cimientos de la confianza y el respeto mutuo, convirtiendo las lágrimas en coraje y el dolor en esperanza. Si esta historia te ha gustado, te agradeceríamos mucho que la calificaras del 1 al 10, apóyanos con un like y suscríbete a nuestro canal Historias Realistas. Comenta desde qué lugar nos estás viendo, gracias por tu apoyo incondicional en cada historia. Bendiciones para ti y tu familia.